buenas. Vamos a hablar un poco sobre la educación prohibida. En este caso, este documental fue la base para este video. Ahora bien, mi nombre es Fernando Borja, maestrante de la Corporación Universitaria Iberoamericana, curso tercer semestre, y esta actividad hace parte de la electiva 3. Iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Qué entiende por aprendizaje? Aquí tuvimos en cuenta una de las imágenes del documental y nos surgió la siguiente frase. Aprender es un proceso natural, no un acto de consumo de información. Es por eso que aquí en la imagen nosotros podemos ver un niño explorando libremente su entorno, en lugar de estar sentado en un aula de clase, que es lo que hacen los niños regularmente dentro del aula. Pero aquí los vemos mucho más entusiasmados cuando están explorando en primera persona su propio entorno. Y a ellos, al sacarlos de esa aula de clase, pues les es mucho más llamativo, ya que están aprendiendo sobre todo aquello que los rodea y que a veces a través del aula, pues los limitamos a conocer un poco más. Nos dedicamos mucho más a la parte teórica y en la práctica quizás nos quedamos a veces cortos. Ahora pasamos a la parte 2 y es cuál es la naturaleza del aprendizaje. Si bien tenemos que hacernos esas preguntas nosotros como pedagogos y tenemos que tener en cuenta la siguiente frase que he realizado. El aprendizaje ocurre cuando hay motivación y significado en lo que se aprende. Si nosotros tenemos en cuenta esta frase, debemos saber que los chicos, por lo general, cuando se le da mucha teoría, ellos se saturan de información y lo que merma es su motivación. Por eso algunas materias se vuelven un poco aburridas para el estudiante y así nosotros debemos estimularlo de diferentes maneras con diferentes actividades lúdicas. ¿Por qué? Porque si el estudiante disfruta lo que está aprendiendo, pues nunca se va a aburrir, sino que lo va a disfrutar. Por eso, en la imagen que está marcada en la diapositiva, podemos ver un grupo de niños resolviendo problemas a través del juego y la experimentación, ya que el juego juega, valga la redundancia, un pilar fundamental, ya que es una motivación para ellos y a través de este también van experimentando y también van resolviendo algunos desafíos de acuerdo a la actividad que cada uno maneje desde su área específica. En cuanto a la tercera pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre educar y enseñar? Debemos tener en cuenta la siguiente frase. Enseñar es transmitir información. Educar es acompañar el desarrollo de una persona. Si bien no solamente nos podemos quedar en enseñar. ¿Por qué? Porque nos quedaríamos cortos. No simplemente es esa transmisión de información que sabemos ya con antelación y por estudios, sino que también debemos acompañar a ese educando a que se desarrolle de manera integral, que esa teoría que se le está dando tiene un objetivo, tiene una finalidad. ¿Y cuál sería? Entonces, eso es lo que debemos preguntarnos cuando diferenciamos enseñar y educar. ¿Por qué? Porque debemos ver cuál es el rol del maestro en esa parte. Aquí en la descripción de la imagen tenemos que un maestro facilitando el aprendizaje a través del diálogo en lugar de una clase magistral. Los chicos se entusiasman cuando nosotros utilizamos un lenguaje mucho más cercano a ellos y nos salimos de ese tecnicismo que se maneja en diferentes libros o guías, las cuales nosotros en ocasiones utilizamos. Luego, en este momento, tenemos la siguiente pregunta. ¿Puede haber educación sin escuela? Por ello, de acuerdo para darle respuesta un poco a esta pregunta, tenemos la siguiente frase. Las escuelas no son el único lugar donde se aprende. La educación está en todas partes. Y debemos tener en cuenta de que no simplemente el aula de clases es ese espacio donde se pueden generar grandes conocimientos, porque sería un error notable. Nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos aprender en cualquier parte porque el saber se crea y se transforma en comunidad, así como también las culturas y demás. Nos vamos transformando a través de esa interacción, independientemente del espacio geográfico donde nosotros nos encontremos. Por eso aquí vemos algunos niños aprendiendo
en comunidad fuera del aula. ¿Por qué? Porque siempre los encasillamos y al momento de que nosotros lo podamos trasladar a otro lugar y también desarrollar la clase con los elementos que nos provee el medio, sería también mucho más satisfactorio para los chicos y en cuanto a la motivación, sería muy provechoso. Luego tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál sería un nuevo paradigma educativo? Luego, tratando de desarrollar esta pregunta, me plasmé la siguiente frase: un paradigma donde el respeto, la creatividad y la autonomía sean la base del aprendizaje. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta estos pilares fundamentales. Primero, el respeto. ¿Por qué? Porque a través del respeto mantenemos esa unidad, mantenemos ese diálogo constante. Y asimismo, cuando estamos en ese diálogo, podemos realizar diferentes formas de crear, ¿ok? Y asimismo, nosotros vamos a tener una autonomía hacia nuestro propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo lo que nosotros queremos de acuerdo al medio donde nos encontramos. Por eso, aquí en la descripción de la imagen tenemos que un aula abierta donde los estudiantes eligen qué y cómo aprender. Ya aquí el rol del docente cambia un poco. ¿Por qué? Porque está ya como guiador, no está como esa persona que va a imponer. El chico quiere aprender diversas temáticas y nosotros solo simplemente vamos a guiarlo, vamos a orientarlo, pero ellos están encargados de esa exploración. Y por último tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo se generan las relaciones entre las personas y su entorno? La frase que escogí fue la siguiente: el aprendizaje es un proceso social, se da en la interacción con los demás y con el mundo. Por eso debemos tener en cuenta que nosotros tenemos una relación directa con nuestro entorno y no podemos dejarlo de lado al estar en un aula de clase. ¿Por qué? Porque nuestro entorno también nos enseña y de él también aprendemos. Por eso ese proceso social de esa interacción entre nosotros y el espacio geográfico donde estamos viviendo es fundamental. Aquí tuvimos en cuenta la siguiente imagen porque hay un grupo de personas compartiendo sus conocimientos en un círculo de aprendizaje cooperativo, porque eso es lo que nos brinda también el entorno, que nosotros también podemos trabajar de manera cooperativa con un objetivo común. Ahora voy a dejar de compartir para adentrarme a lo siguiente. Debemos tener en cuenta algunos aspectos fundamentales como los que voy a mencionar. Si bien en la educación tradicional ha estado históricamente ligado a un espacio físico y una estructura rígida, pero el concepto de ubicuidad nos invita a repensar el aprendizaje como un proceso que puede darse en cualquier momento y en cualquier lugar, como lo venía expresando. La educación prohibida, este documental desafía esa idea de que el aula es el único escenario donde se construye ese conocimiento, proponiendo una pedagogía que respete los ritmos individuales, ya que no todos aprendemos de la misma forma, pero también promueve la autonomía del estudiante. Desde la perspectiva pues, del aprendizaje se convierte en un fenómeno constante, significativo, y no se limita ni a horarios, ni a espacios, ni a métodos, porque ya el estudiante también, de cierta manera, aprende a través de la interacción que tiene con ese medio. Y por eso, pues, esta pedagogía desde la ubicuidad reconoce que el conocimiento no pertenece exclusivamente a un lugar específico, sino que también puede emerger desde la diferencia, desde esa interacción con los diferentes actores. ¿Cuáles son los actores? Pues este proceso o estos roles cambian en este sentido porque es que el maestro deja de ser el único transmisor del saber, sino que se convierte en ese facilitador. ¿Okay? El estudiante ya pues asume de cierta manera un papel mucho más activo porque construye su propio conocimiento con la base, ¿cuál es? Eso que lo impulsa, que es esa curiosidad por el descubrimiento. Y pues acá la comunidad y la familia también entran en una escena enriquecedora. ¿Por qué? Porque la educación ya empieza o parte de las experiencias y desde los diversos saberes, porque el estudiante puede tener experiencia desde su entorno, desde su casa, desde el patio de su casa, desde el parque, del barrio y demás.